Dicen los historiadores que para criar a un niño hace falta una tribu, una red de seguridad, voces y ojos que te miren y digan quién eres. Pero, ¿qué pasa cuando la tribu está ocupada? ¿Qué sucede cuando los adultos están físicamente en el sofá, pero mentalmente a 1000 kilómetros, peleando con sus deudas o scrolleando en Facebook sin mirarte? Pasa que el niño, por puro instinto de supervivencia, porque el silencio de una casa vacía a veces aturde más que el ruido, sale a buscar otro lugar donde su voz y sus ideas sean escuchadas. Un espacio que no siempre es visible físicamente para las personas fuera del medio digital, uno hecho de luz, de píxeles y de nombres impronunciables que para la edad se veían exóticos. Si aprendiste a socializar en un lobby de Roblox o en un servidor de Minecraft antes que en el patio de tu escuela, si tus mejores amigos no tenían cara y solo los conocías por un avatar cuadrado, entonces tú no eres simplemente un jugador más o un adicto a la PC y los jueguitos. Eres parte de un experimento silencioso. Eres un huérfano digital. Conversemos un poco del por qué Internet tuvo que adoptarte cuando nadie más estaba mirando, cuando el silencio inconscientemente fue normalizado en cada fibra de tu ser, pero aún así buscaste, sin saberlo, el refugio que dirigiría gran parte de tu vida hoy en la actualidad. Para entender por qué terminamos aquí, tenemos que buscar en los baúles ocultos en el profundo de nuestro subconsciente, donde se guardan algunos recuerdos sobre nuestra infancia. Y ojo, esto no es una sesión de terapia barata para culpar a tus padres de todo. Muchos hicieron lo que pudieron, pero hay que admitir la realidad. Hubo un hueco. Muchos de nosotros crecimos en la era de la negligencia benigna. Papá y mamá trabajaban todo el día o estaban en casa, pero absortos en sus problemas de adultos. Y claro, un niño aburrido es un problema ruidoso. ¿La solución mágica? La pantalla. En algunas casas la tecnología entró como un juguete, en otras como una niñera barata. Pero el resultado fue el mismo. El niño encontró la puerta trasera hacia el mundo digital. Para bien o para mal, el primer caso se ha vuelto el estándar para nuevas generaciones, haciendo más accesibles las experiencias virtuales que nos llevan al video en cuestión. Teniendo todo eso sobre la mesa, el internet se convirtió en el refugio perfecto. Solo piénsalo detenidamente. No te juzgaba, no te pedía que te portaras bien. Y lo más importante, siempre estaba ahí. Mientras en la cena familiar reinaba ese silencio incómodo donde solo se escuchan los cubiertos chocar contra el plato, en el chat del juego había una fiesta constante. Había ruido. Había vida. Si lo trasladas al día de hoy, los servers de Discord son Disneylandia. Usamos el internet para suplir una necesidad básica de atención, algunos más dependientes que otros, porque, seamos realistas, cuando tienes 10 o 12 años y nadie te pregunta cómo te fue hoy de manera genuina, y no tanto por costumbre al llegar de la escuela, o que simplemente ese comportamiento no te resuena. Es muy fácil buscar esa validación en un extraño que te dice juguemos de nuevo después de una partida. No pensamos en ello como abandono, simplemente era la norma. Era más fácil sumergirse en un mundo donde tú tenías el control. Podías ser un empresario, un arquitecto o un magnate con dinero infinito. Todo eso era más sencillo que enfrentar la realidad de una casa donde te sentías como un mueble más. Nadie nos enseñó a lidiar con eso. Simplemente huimos. Con ello, el internet no fue un vicio. Fue el abrazo que faltó. Y aquí es donde la cosa se pone agridulce, porque esa crianza digital fue un arma de doble filo. Lo positivo es memorable para ciertas personas que encontraron amistades genuinas, gente que sin saber tu nombre real ni tu cara, te conocía mejor que tus compañeros de clase o personas de tu entorno familiar. Conexiones creadas desde la mente y con la mente, sin los prejuicios de la apariencia física o de divisiones sociales. Eran amistades que al recordarlas se sentían puras, destiladas en largas sesiones de farmeo o construcción. Pero esto tiene un precio oscuro: la impermanencia. Y joder, cómo duele.
La tragedia del huérfano digital es que aprendió demasiado joven sobre la impermanencia. Nos acostumbramos a que la gente que amamos simplemente desaparezca. Todos tenemos ese amigo, ese Shadow Killer o como se llamara, con el que se jugaba a diario, se contaba amenidades del día a día y se prometían estar ahí mañana para terminar el nivel o de aplanar ese terreno desnivelado a más no poder. Y un día, simplemente, su icono se puso gris y nunca más volvió. No hubo despedida, no hubo explicación, un me mudo de ciudad o me cambié de escuela, simplemente un cable que sin pistas de lo ocurrido se desconectó y te quedaste ahí con 13 años lidiando con un duelo real por alguien que para el mundo físico no existía. Esta nostalgia es bastante traicionera. A veces entras a esos juegos viejos no por diversión, sino como quien visita un cementerio o un museo de su propia historia, esperando ver si por un milagro del destino ese usuario también regresó en algún momento de su vida para recordarte. Pero la realidad pinta que eso casi nunca pasa. Y esa lección de abandono sin querer quedó grabada como línea de código en un sistema que ahora rige tu pensar y actuar en esta vida. Dentro de tu persona hay que incluir esas interminables horas muertas frente al monitor. Si hacemos la suma matemática, probablemente pasamos años enteros de nuestra vida sentados en esa silla con la postura de un camarón, esperando. Pero, ¿te has puesto a pensar qué esperábamos? A veces, nada. Solo estábamos ahí en el escritorio de Windows o en el lobby del juego, estando al pedo, solo porque el monitor era la única ventana con luz en nuestra vida. Era un ritual que solo sucedía: llegar de la escuela, tirar la mochila en cualquier lado y encender el ordenador. El sonido de inicio de sesión era nuestra campana de receso. Recuerdo esas noches de viernes o sábados quedándome despierto hasta la madrugada, no porque el juego fuera increíblemente divertido, sino porque mis amigos estaban ahí. El juego, pese a que su propósito es otro, se volvía lo de menos. Estar saltando en círculos en el inicio de la aventura durante 3 horas sin hacer nada productivo, terminaba siendo lo que al día siguiente se recordaba y hoy se sigue recordando. Recuerdos formados solo hablando por chat o por llamada. El monitor, como fogata, reunía a los demás para contar historias y tener ese sentimiento de pertenencia a algo que sin saberlo era temporal. Mientras afuera, en el mundo real, todos dormían o simplemente no lo entendían. Esa espera, esa paciencia de pescador revisando que alguien se conectara, nos enseñó a estar solos y acompañados al mismo tiempo. Una paradoja que hoy como adultos todavía no sabemos bien cómo manejar. Y ahora estamos aquí. Crecimos. Supuestamente. Miramos hacia atrás y con la lógica de adulto que tenemos ahora reconocemos que, bueno, quizás no fue lo más sano del mundo. Pasar 12 horas seguidas sin ver la luz del sol y alimentándose a base de azúcar y ansiedad probablemente no fue la mejor decisión para nuestro desarrollo. No se trata de romantizar esto. Todo también tiene su lado malo. Así funciona la vida. No, sabemos que solo fue un pequeño escape. Sabemos que solo era huir de aquello que nos incomodaba en el exterior, nuestra realidad. Pero aquí está la contradicción que nos rompe la cabeza. Una parte de nosotros, o una parte muy grande, daría lo que fuera por volver ahí. Nostalgia peligrosa en todo su esplendor. Queremos volver no al juego, sino a la seguridad, a esa sensación de que tu único problema era que se cayera el servidor o que tu madre te mandara a dormir. Esa crianza digital nos formó, nos dio reflejos rápidos, nos enseñó a la fuerza y nos hizo entender sistemas complejos. También nos dio un sentido del humor roto que solo nosotros entendemos. Pero hay otra parte de ti, la parte que siente que falta algo, que se pregunta, ¿cómo sería yo si hubiera hecho lo contrario o algo distinto? Si hubiera aprendido a tratar con la gente cara a cara en lugar de pantalla a pantalla. Es un arrepentimiento tardío, una duda que puede salir en cualquier momento. Después de todo, si lo quieres ver así, vivir 2 vidas tiene que dejar secuelas. Y a veces la piel del avatar nos aprieta, pero la piel humana nos queda grande. El problema final es que ya no podemos volver, aunque quisiéramos, porque el lugar al que queremos volver ya no existe. Solo queda seguir e intentar rellenar los huecos dejados en ambos lados. El internet de hace 10 o 15 años era el viejo oeste. Era salvaje, sí, y a veces peligroso, pero era comunitario. E incluso, ante todo pronóstico, se sentía más humano.
Hoy el entorno digital es hostil, está dominado e impulsado por el corporativo. Ya no eres un explorador, eres un consumidor. Los algoritmos están diseñados para mantenerte enojado o adicto, no conectado. La toxicidad en los juegos competitivos ha pasado de ser bardeo entre amigos a odio sin más. Y aquí es donde entra nuestra responsabilidad. Ya no somos esos niños solitarios, ahora somos los adultos en la sala, aunque nos dé terror admitirlo. Nuestra tarea ya no es solo sentarnos a llorar por la nostalgia de los foros viejos o los servidores inhabilitados de 2003. Nuestro deber es mirar a las generaciones que vienen detrás, a esos nuevos huérfanos digitales que están creciendo ahora mismo con un iPad pegado a la cara desde los 3 años y exhortarlos. No prohibirles la tecnología porque eso es estúpido e imposible, sino guiarlos. Enseñar que el internet es una herramienta increíble para conectar, pero un pésimo sustituto para el amor. Que busquen un lugar, sí, pero que intenten que ese lugar también tenga un espacio en el mundo físico, porque al final del día todos seguimos siendo ese niño, pero ahora tenemos el poder de decidir cuándo apagar la pantalla y salir afuera, aunque dé miedo. Soy Naf, y si estás viendo esto, espero que encuentres ese lugar único para ti, dentro o fuera de la red.